El ciclismo urbano crece imparable y por ello vamos a daros unos consejos para circular en bici de la forma más segura. ¡Empezamos! Aunque queda mucho trabajo por hacer para integrar completamente las bicicletas en el tráfico urbano, por suerte van ganando terreno. Han aumentado las infraestructuras, aunque no haya sido al ritmo y con la calidad que nos gustaría. Y las leyes y normas de seguridad vial se van adaptando poco a poco para proteger a los ciclistas. Todo esto ha hecho posible que las bicicletas sean una alternativa real de movilidad urbana y que su uso sea tan seguro como otros medios si tomamos las medidas de precaución y seguridad en la conducción que vamos a analizar a continuación. Respeta las normas de circulación. La bicicleta es un vehículo más y por respeto y la seguridad de todos, los ciclistas tenemos que cumplir también las normas de circulación en su integridad. Las más destacables son que hay que parar en los semáforos en rojo, revisar la normativa de vuestra ciudad. No se puede circular por aceras y zonas peatonales. Las ordenanzas municipales pueden establecer excepciones en las llamadas aceras bici de uso compartido o en zonas peatonales de interés, pero siempre respetando la prioridad de los peatones, manteniendo la distancia de seguridad que según los municipios está establecida mínimo entre 1 y 1,5 metros. No se pueden cruzar pasos de cebra sobre la bici. Solo está permitido si existe un paso específico que forme parte de un carril bici o acera bici. No siendo así, el ciclista tiene que cruzar andando porque si no, aparte del riesgo de multa, asume la responsabilidad en caso de colisión o accidente con vehículos o peatones. Está totalmente prohibido usar auriculares, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos. Los ciclistas están sujetos a las mismas limitaciones que el resto de los conductores de vehículos a motor o vehículos de movilidad urbana y, por supuesto, recordar que está totalmente prohibido circular bajo los efectos del alcohol o cualquier otra droga. Intenta utilizar carriles bici o aceras bici siempre que sean viables, aunque recordamos que no es obligatorio el uso de los carriles bici. En muchas ocasiones son impracticables, sobre todo para bicis de carretera o son utilizados por peatones haciendo inseguro su uso. Aunque siempre los recomendamos, puedes elegir el carril o la calzada. En las calzadas circula por el centro del carril y siempre por el que se encuentre más a la derecha. En ciudad no hay arcenes por los que circular habitualmente y no es obligatorio situarse a la derecha del carril por diversas razones de seguridad. Si nos arrimamos a la derecha, podemos incitar a los coches a adelantarnos sin guardar la distancia de seguridad mínima, porque es físicamente imposible en la mayoría de los carriles urbanos, sobre todo si hay más de uno por sentido. Si circulamos muy cerca de los vehículos aparcados, nos exponemos al riesgo de las puertas que se abren de repente o los coches que inician la marcha sin vernos. Podemos chocar con ellos o exponernos al atropello de otros vehículos al esquivarlos. Somos más visibles para otros vehículos al acercarnos a los cruces si vamos por el centro del carril. Podremos salir del carril de la derecha cuando haya más de un carril por sentido en estas situaciones, para girar a la izquierda y para adelantar a vehículos más lentos o parados, señalizando correctamente la maniobra como veremos en el siguiente punto y evitando circular en medio de dos carriles, pues es la ubicación más peligrosa para un ciclista. Hay que permanecer en el centro de uno de los carriles hasta que puedas cambiar al otro con seguridad. Y recuerda que no podemos utilizar el carril bus salvo que esté autorizado por las ordenanzas municipales o por alguna señal de tráfico específica. Señaliza siempre las maniobras y conduce de forma predecible, evitando zigzagueos y maniobras bruscas. Para avisar de nuestras maniobras utilizaremos las señales manuales que recogen las normas de circulación y que son reconocidas internacionalmente. En rotondas extrema las precauciones y circula como el resto de los vehículos ocupando completamente el carril que corresponda para evitar adelantamientos indebidos y ser más visible para los que se incorporan. Si circuláis en grupo, cuando el primer ciclista se ha incorporado a la glorieta, el grupo entero tiene prioridad ante vehículos que lleguen en ese momento como si fuera solo un vehículo. En las rotondas nunca os fiéis de que os han visto, permaneced con la alerta al máximo, son un punto negro para el ciclismo. Mucha precaución con los ángulos muertos de los vehículos. Hay zonas que no son visibles en los espejos retrovisores, sobre todo en vehículos grandes. Tenlo en cuenta muy especialmente cuando estos vehículos van a girar.
Poned especial atención en los cruces de calzada con carriles o aceras bici. Los ciclistas tienen prioridad, pero son otro de los puntos negros para los ciclistas, por el desconocimiento de algunos conductores, los ángulos muertos o simplemente la falta de atención. Pierde el miedo a moverte en bici, pero mantén el respeto al tráfico. Hay que tomar las calzadas y las ciudades para sentar las bases de un futuro sostenible y un medio de transporte saludable. Si observas las recomendaciones que hemos dado, circular en bici es seguro, pero no bajes la guardia y mantén la atención en el resto de los vehículos en todo momento. Anticiparte a sus movimientos o reaccionar ante los imprevistos es tu mayor garantía de seguridad. Ten buen talante, evita las discusiones y disfruta del camino. Aparte de la ira y la irritabilidad con la que algunos conductores se desahogan, otros tantos no aceptan la presencia de las bicicletas en las calzadas y carreteras, considerando que somos un obstáculo. Vamos a demostrarles que la bici también es la mejor medicina para esas tensiones y a desarmar su agresividad con amabilidad. Esperamos que estos consejos y recomendaciones para la movilidad urbana os animen a disfrutar del placer de montar en bici todos los días, contribuyendo a hacer ciudades más sostenibles. Y para terminar, pues lo hacemos con una sonrisa, que dice: Jaimito, ¿qué me puedes decir de la gelatina? No sé, profe, yo conozco la I latina, la Y, pero de la gelatina... Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.